Era el verano de 2007 cuando 6 de nosotros nos embarcamos en una pequeña expedición para explorar la vida submarina cerca de Soria. No éramos biólogos, ni teníamos experiencia profesional, éramos amigos con un deseo insaciable de aventura, con un poco de curiosidad y mucho de imprudencia. La tarde estaba tranquila. El océano parecía un espejo oscuro bajo el sol que se despedía en el horizonte, la brisa traía olor a sal y a aceite de barco, y nuestro pequeño bote se mecía suavemente con las olas, como si el mar mismo nos estuviera probando. Estábamos colocando nuestros detectores de movimiento y sensores de profundidad, revisando cada línea de cable y ajustando la cámara del dron submarino. Yo estaba concentrado en calibrar la sensibilidad del detector cuando, de repente, el aparato comenzó a pitar con un sonido agudo y urgente, como un lamento metálico que emergía de las profundidades. Todos nos acercamos, inclinándonos sobre la consola. La señal era irregular, fuerte, demasiado constante para ser un simple banco de peces. Era extraña, como si algo vivo se moviera allí abajo, oculto entre la negrura y los restos de un naufragio olvidado. «¿Ven eso?», dijo uno de mis amigos, señalando la pantalla. La línea de señal temblaba violentamente, y un escalofrío me recorrió la espalda. No podíamos ignorarlo. Con manos temblorosas y excitación contenida, preparamos el dron para el descenso, verificamos que las luces funcionaran, que las hélices estuvieran intactas y que el cable principal estuviera bien sujeto al barco. Cada segundo que pasaba, el pitido del detector nos recordaba que algo nos esperaba en el fondo, algo que nunca antes habíamos visto. Finalmente, enviamos el dron al agua. Se hundió lentamente, engullido por la oscuridad. Las luces comenzaron a iluminar el agua oscura como focos en un teatro submarino. Todo estaba silencioso, salvo el zumbido lejano del motor del dron y el sonido casi imperceptible del agua desplazándose a medida que descendía. El mar parecía más pesado, opresivo, como si quisiera tragarnos con él. De repente, en la pantalla, algo se movió cerca del naufragio. Primero fueron sombras vagas, apenas perceptibles, pero luego, la forma se definió, y algo dentro de mí se tensó hasta doler. Había algo allí, escondido entre los restos oxidados, algo que no pertenecía a este mundo. Era enorme. Se movía con lentitud, y aunque aún no podía ver los detalles, su presencia emanaba una sensación primitiva de peligro. Nadie dijo una palabra. Todos mirábamos fijamente la pantalla, con una mezcla de fascinación y miedo que nos dejaba paralizados. Yo sentí que estaba presenciando algo que cambiaría para siempre nuestra idea de lo que existía en las profundidades del océano. El dron seguía descendiendo lentamente, sus luces iluminando fragmentos del naufragio cubiertos de algas y restos oxidados. Cada tornillo, cada tabla carcomida parecía un recordatorio silencioso de los secretos que el mar había tragado hace décadas. Mis manos sudaban sobre la consola, y el corazón me golpeaba con fuerza, como si quisiera advertirme de lo que estaba a punto de aparecer. Entonces, la cámara captó un movimiento extraño entre los restos de lo que alguna vez fue la cubierta de un barco. Primero creí que era un pez enorme, deformado por la oscuridad y la distancia, pero luego la forma comenzó a erguirse lentamente. Lo que vi me dejó sin aliento. Era humanoide, sí, pero todo en ella estaba mal. Su piel era pálida, húmeda, casi translúcida, estirada sobre huesos demasiado grandes y delgados. Sus ojos, enormes y vacíos, reflejaban la luz del dron con un brillo que no era natural. Eran ojos que habían visto siglos de oscuridad. Sus manos terminaban en uñas largas y afiladas, más parecidas a dientes que a garras, y se movían con una lentitud perturbadora, calculada, mientras sostenía algo junto a su cuerpo. Y entonces los vi, dos pequeñas figuras, aferradas a sus costados, casi idénticas a ella en grotesca miniatura. Sus cuerpos eran delgados, desproporcionados, con ojos desorbitados que parecían absorber la luz, y manos demasiado largas para su tamaño. Cada movimiento que hacían era torpe, como si no hubieran aprendido a moverse en este mundo, solo a sobrevivir en las sombras del naufragio. La criatura nos miró directamente a la cámara. No había belleza, ni gracia, solo terror y un instinto primitivo de protección. Se inclinó hacia sus hijos, envolviéndolos con sus brazos largos, y emitió un sonido que no podía describir con palabras humanas, un chillido líquido, profundo, cargado de advertencia. Era como si nos dijera: no os acerquéis, mis hijos son todo lo que tengo. El dron se acercó un poco más, y la sirena reaccionó. Sus uñas rozaron el metal del naufragio, haciendo un sonido estridente que retumbó incluso en nuestra barca. Sus ojos parecían brillar con furia y miedo al mismo tiempo. Podía sentir, a través de la pantalla, la tensión que emanaba de ella. Cada fibra de su ser estaba dedicada a mantener a salvo a sus pequeños. Los niños se abrazaban a ella, temblando, como si supieran que algo terrible estaba cerca. Nadie respiraba. El aire en nuestra barca se volvió pesado, casi sólido,
todos sabíamos que estábamos presenciando algo que ningún humano debería ver, era real. Era horrible, y nos miraba a través de esa cámara como si pudiera sentir nuestra curiosidad, y en ese instante comprendí que no éramos exploradores valientes, sino intrusos que habían invadido un mundo que no nos pertenecía, un mundo donde la madre sirena reinaba absoluta sobre la oscuridad y los restos olvidados del naufragio. El dron seguía flotando entre los restos del naufragio, apenas iluminando el contorno de aquella criatura que nos había congelado de terror. Cada segundo que pasaba, la tensión crecía como si el mar mismo contuviera la respiración. Mis amigos apenas se atrevían a mover un músculo. Incluso el viento parecía haberse detenido, dejando solo el zumbido metálico del dron resonando sobre el agua. Entonces, ocurrió, la sirena se incorporó lentamente, su cuerpo largo y delgado parecía deslizarse sobre el metal corroído como si flotara entre la realidad y la pesadilla. Sus uñas dientes chocaron contra los restos del naufragio, produciendo un sonido seco y cortante que me hizo retroceder involuntariamente. Sus ojos, grandes, vacíos y luminosos, nos atravesaron, y sentí una corriente de miedo tan intensa que me dolió el pecho. Sus pequeños hijos se aferraban a ella con fuerza, temblando. La madre giró la cabeza hacia ellos, inclinándose con movimientos antinaturales, casi reptilianos, y luego, como si tomara una decisión, se lanzó hacia el dron. Sus movimientos eran rápidos, inesperados, y aunque no golpeaba con intención de matar, cada roce de sus uñas contra el metal hacía que el dron temblara violentamente. Uno de mis amigos soltó un suspiro ahogado. Está protegiendo a sus hijos, murmuró, incapaz de apartar la mirada. Era cierto, todo en aquella criatura era instinto puro, primitivo, no había maldad, solo un miedo intenso mezclado con la necesidad de defender a su prole. Los pequeños gritaban un sonido extraño, un chillido que parecía burla y súplica a la vez, y su madre los envolvía con sus brazos largos y húmedos, como si pudiera fundirse con ellos para hacerlos invisibles. Yo apenas podía respirar, el dron vibraba, la cámara temblaba, y en cada parpadeo de la luz veía más de su rostro, la piel arrugada, pegada a huesos irregulares, la boca torcida en un gesto que era a la vez amenaza y desesperación. Sus ojos eran lo peor, reflejaban inteligencia, miedo, rabia y dolor, todo en un solo instante, y entendí que, en ese momento, estábamos ante algo que no podíamos controlar, algo que no nos pertenecía. De repente, el dron se movió erráticamente, como si algo invisible lo empujara o lo arrastrara. Un brazo largo y delgado se enredó en su estructura, y los amigos gritaron. Era nuestra señal de alerta. La sirena no dejaría que la cámara perturbara su mundo. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener la calma, pero ya era tarde. La criatura nos había marcado como intrusos, y cada segundo que el dron permaneciera allí, aumentaba la probabilidad de un contacto más cercano y mortal. Por un instante, vi cómo la madre y sus hijos se fundían en las sombras del naufragio, desapareciendo parcialmente, pero siempre vigilantes, y en ese instante, comprendí que aquel encuentro no sería olvidado jamás. El océano, oscuro e infinito, nos había mostrado un secreto que ninguna ley de la naturaleza nos permitía comprender, y la furia protectora de la madre sirena nos dejó marcados para siempre. El dron temblaba violentamente entre las manos del océano, sus luces parpadeando mientras intentábamos mantener la señal estable desde la barca. La sirena nos había hecho entender, sin palabras, que ese territorio no nos pertenecía. Sus brazos largos y húmedos se movían con rapidez inquietante, arrastrando escombros y lanzando corrientes que hacían girar la cámara en todas direcciones. Cada giro nos mostraba un fragmento de su mundo, el naufragio retorcido, restos de madera podrida, y la madre con sus hijos, siempre vigilantes, siempre acechando. «Sujétenla», gritó uno de mis amigos, pero no había nada que pudiéramos hacer. El dron vibraba, el cable crujía, y por un instante pensé que lo perderíamos. Los pequeños chillidos de los hijos, apenas audibles, nos helaban la sangre. Sus ojos grandes y brillantes parecían buscar protección en su madre, y yo sentí un escalofrío. La criatura no atacaba por maldad, sino por un instinto de supervivencia feroz. En un movimiento desesperado, la sirena golpeó con fuerza un trozo de metal del naufragio, enviando una nube de partículas que hizo que la cámara se nublara. Durante segundos, todo fue oscuridad y caos. El corazón me latía con fuerza, podía escuchar los golpes de mis amigos, sus respiraciones agitadas y los ecos del agua rompiéndose contra la estructura del barco. Luego apareció de nuevo, más cerca que antes. Sus uñas dientes rozaron la lente, y pude ver con claridad la deformidad de su rostro, piel pegada a huesos desiguales, boca torcida con dientes afilados, ojos inmensos llenos de miedo y rabia.
Los hijos se aferraban a ella con fuerza, y en ese instante comprendí algo: no estábamos viendo monstruos, estábamos viendo una familia atrapada en el abismo, luchando por sobrevivir en un mundo que no comprendíamos. Finalmente, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, logramos retirar el dron. Sus luces iluminaron por última vez el naufragio y la silueta de la madre sirena, que nos observaba desde la oscuridad, sus hijos escondidos tras ella. Luego desaparecieron entre la negrura, dejando solo el eco de las corrientes y un silencio que parecía absoluto. De vuelta en la barca, nadie habló por varios minutos. Todos estábamos en shock, sabiendo que lo que habíamos visto no tenía explicación. Nadie podía negar que algo extraordinario existía en esas profundidades, algo que desafiaba la lógica y que nos había mirado directamente a los ojos. Yo nunca olvidaré esa imagen: la sirena protegiendo a sus hijos, ojos enormes brillando con miedo, rabia y un instinto que nos dejó helados. El océano de Soria nos había mostrado un secreto, y nosotros habíamos irrumpido en él. Aquella visión permaneció conmigo años después, como un recordatorio inquietante de que, bajo la superficie, existen criaturas que no podemos comprender, y madres que harían cualquier cosa por proteger a sus hijos, aunque su aspecto nos aterre para siempre. Nunca olvidaré lo que vimos aquella noche en Soria. Regresamos a la orilla con las manos temblorosas y la piel erizada. Pero lo peor no fue el miedo que sentimos mientras el dron descendía o la visión de aquella criatura grotesca. Lo peor fue comprender, en el fondo, que habíamos presenciado algo que desafiaba toda lógica humana. Durante horas, nos sentamos en el bote, sin hablar, mirando la superficie oscura del mar. Cada ola parecía esconder secretos que jamás alcanzaríamos a comprender. El dron estaba de regreso, pero la señal había sido intermitente, y el material grabado mostraba solo fragmentos: un destello de piel pálida, un par de ojos enormes, los pequeños cuerpos aferrados a su madre y el naufragio que se retorcía entre las luces del equipo. La mayor parte del tiempo, la imagen se llenaba de oscuridad, ruido y distorsión. Pero incluso en esos fragmentos, el horror era absoluto. Nosotros, 6 amigos, habíamos ido en busca de aventuras submarinas y nos encontramos con algo que ningún humano debería ver. Aquella criatura, horrible y desconcertante, no era un monstruo en el sentido de maldad, era algo peor: una madre desesperada protegiendo a sus hijos. La humanidad de su instinto nos golpeó con fuerza. No atacaba por odio ni curiosidad, sino por amor puro, un amor tan intenso que cada movimiento de sus brazos largos y húmedos parecía marcar nuestra intrusión como un crimen. Los días siguientes fueron un caos de discusiones y debates. ¿Debíamos publicar las imágenes? ¿Mostrarlas al mundo? Todos estábamos divididos. Algunos querían que nadie supiera de ello, temiendo que científicos, turistas o curiosos intentaran encontrarla y perturbar su mundo. Otros, como yo, sentíamos que era nuestro deber registrar la evidencia de algo extraordinario, aunque aterrador. Finalmente, la cordura y el miedo prevalecieron, guardamos el material, y nadie dijo una palabra sobre lo ocurrido. Pero el recuerdo no desapareció. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos enormes mirándonos desde la oscuridad, llenos de inteligencia, miedo y furia. Escuchaba los chillidos acuosos de los hijos. Diminutos reflejos de su madre, intentando aferrarse a algo seguro en un mundo que los había olvidado. Sentía la humedad de su piel, el roce de sus uñas dientes contra los restos del naufragio, y la tensión que llenaba el agua mientras protegía a su prole. Con los años, he comprendido que aquella noche nos enseñó algo que no se aprende en libros ni en laboratorios: el océano tiene secretos que son demasiado vastos y antiguos para que los humanos los comprendamos. Algunas criaturas existen en la frontera de lo imaginable, y lo que nos parece terror puede ser simplemente un acto de supervivencia. Esa sirena, horrible y repulsiva, era madre, y su único mundo era proteger a sus hijos de cualquier amenaza. Nosotros éramos una amenaza. Nunca regresamos al naufragio. El miedo y el respeto nos mantuvieron alejados, pero de vez en cuando el mar está tranquilo y la luz del sol cae sobre la superficie del agua, me gusta imaginar que ella sigue allí, vigilando, con sus hijos a su lado, recordándonos que nunca debimos invadir su reino. Me pregunto qué historias le contarán sus hijos sobre nosotros, los intrusos que se atrevieron a mirar demasiado profundo. Algunos me han llamado loco. Otros piensan que exagero. Pero yo sé lo que vi,
los cuerpos alargados y húmedos, los ojos enormes, la boca torcida con dientes que no deberían existir, la desesperación de una madre y el terror de los pequeños. Y sé que todavía están allí, en la oscuridad del naufragio, bajo toneladas de agua, observando, protegiéndose y sobreviviendo, ajenos al mundo humano que no puede comprenderlos. Cada vez que pienso en aquel encuentro, siento un escalofrío que recorre mi espalda. No por la deformidad de la criatura, sino por la conciencia de que somos frágiles, pasajeros, y que bajo la superficie del mar, existen secretos que ni siquiera a los más valientes deberían perturbar. Esa sirena nos enseñó, sin palabras, que algunas fuerzas del océano son demasiado antiguas, demasiado poderosas y demasiado humanas en su instinto para ser comprendidas o confrontadas. El océano sigue allí, inmenso y silencioso, y sé que si algún día alguien decide aventurarse nuevamente hacia ese naufragio en Soria, deberá recordar lo que nosotros aprendimos, que los ojos que nos observan desde la oscuridad no buscan venganza, sino protección. Y que algunas madres, aunque horribles a la vista, son capaces de cualquier cosa para mantener a salvo a sus hijos. Aún hoy, cuando cierro los ojos y escucho el rumor del agua, la recuerdo. La recuerdo y sé que ella también nos recuerda. Porque en las profundidades de Soria, en el naufragio olvidado, la madre sirena y sus hijos siguen vivos y nos vigilan. Han pasado años desde aquel verano de 2007, pero cada vez que cierro los ojos puedo ver claramente aquella escena bajo las aguas de Soria. Todos los demás amigos intentaron olvidarlo, algunos se mudaron, otros cambiaron de vida, pero yo nunca pude. Es imposible borrar lo que viste con tus propios ojos, especialmente cuando esos ojos eran los de una criatura que parecía haber emergido de las profundidades más oscuras del tiempo. El océano, que antes me parecía un lugar de maravillas y aventuras, se convirtió en un recuerdo inquietante, un espacio donde habita algo que no debería existir. La sirena, horrible y grotesca, con sus uñas dientes, piel húmeda y ojos enormes, se convirtió en una imagen fija en mi memoria. Sus hijos, pequeños y deformes, aferrados a ella, me enseñaron que la maternidad, incluso en criaturas que parecen monstruos, es un instinto tan poderoso que puede sobrepasar cualquier límite de miedo o lógica humana. A veces aún escucho los ecos de esa noche. No son sonidos reales, sino memorias que se manifiestan como vibraciones en el pecho, los chillidos acuosos de los niños, el raspado metálico de las uñas contra los restos del naufragio. El sonido del dron luchando por mantenerse estable mientras ella nos advertía que nos retiráramos. Cada eco es un recordatorio de que no somos los dueños de este mundo, y que hay secretos bajo la superficie que nos observan y juzgan nuestras acciones. Recuerdo claramente como la última vez que la vimos, la madre sirena nos observó desde la distancia, sus hijos escondidos tras su figura alargada. No había odio en su mirada, solo protección y desconfianza. Fue un instante breve, pero suficiente para comprender que habíamos irrumpido en su mundo, un mundo que había existido durante siglos sin la interferencia humana, un reino que probablemente seguiría existiendo mucho después de que nosotros desapareciéramos. Después de esa noche intenté racionalizar todo. Algunos me dijeron que las imágenes del dron podrían haber sido deformadas por la luz, la presión o fallos técnicos. Otros sugirieron que era solo la imaginación colectiva de 6 jóvenes demasiado ansiosos por descubrir lo desconocido. Pero yo sé la verdad. La sensación de ser observado, la energía que emanaba de esa criatura y sus hijos, y el miedo que me paralizó, todo eso era real. No hay manera de inventarlo sin sentirlo en los huesos. Aún más inquietante es la certeza de que siguen allí. En cada buceo profundo, en cada sombra que cruza el fondo del mar, siento que nos vigilan. No somos una amenaza para ellos ahora, pero recuerdo que la curiosidad humana es peligrosa. Si alguien más decide aventurarse en ese naufragio, podría despertar la misma furia protectora, y no habría forma de advertirlo sin experiencia o instinto. El océano guarda secretos que no deben ser perturbados, y algunos de esos secretos son tan antiguos que nos recuerdan nuestra insignificancia. Al mirar atrás comprendo que esa sirena y sus hijos representan más que un encuentro aterrador, representan la delgada línea entre lo que consideramos natural y lo que el océano ha ocultado durante siglos. Ellos son guardianes de su mundo. Y nosotros simples intrusos, cada vez que cierro los ojos veo a la madre rodeando a sus hijos, protegiéndolos, acechándonos en la penumbra del naufragio. Es una imagen que permanece, un recordatorio eterno de que algunas criaturas son demasiado humanas en sus instintos y demasiado monstruosas en su apariencia para que podamos entenderlas. No sé si alguna vez volveré a Soria, y no quiero hacerlo.
Hay lugares en el mundo que están hechos para permanecer sin ser descubiertos, y naufragios que guardan horrores que no pueden ser explicados. Lo único que puedo hacer es recordar, advertir y respetar la profundidad insondable donde la madre sirena y sus hijos siguen vivos. Ellos nos enseñaron, de manera aterradora e inolvidable, que hay secretos bajo el agua que nunca deberían ser perturbados, y que algunas miradas, aunque horribles, contienen más verdad y humanidad que cualquier palabra que podamos pronunciar. Cada vez que escucho el rumor de las olas y el viento sobre la superficie del mar siento que me observan de nuevo. No con odio, sino con vigilancia, un recordatorio de que no estamos solos, y que la curiosidad humana siempre tiene un precio. Y yo sé que en algún lugar bajo las aguas de Soria la madre sirena y sus hijos nos vigilan, todavía protegiendo su mundo, todavía vivos, todavía monstruosos y perfectos en su horror.